Hola a todos y todas, esperando que se encuentren muy bien, damos inicio a la segunda cápsula de la clase de hormonas, donde veremos distintos tipos de hormonas y también la regulación de la glicemia. Bueno, la primera hormona que veremos será la hormona del crecimiento, la cual es una hormona que tiene por función estimular el crecimiento corporal a través de distintos tejidos, ya estimulando ya sea el tejido óseo, muscular, cartilaginoso. Aumenta la síntesis también de proteínas y es hiperglicemiante, es decir, aumenta la glicemia en sangre. Esta hormona del crecimiento se encuentra regulada a través de un feedback negativo, donde podemos ver en este esquema que el hipotálamo va a producir ciertas hormonas, ¿ya? Hipotalámicas, claramente, ya sea la estimuladora del crecimiento o la inhibitoria del crecimiento, como también la somatostatina, que al final también cumple un rol inhibitorio. Estas hormonas irán a la hipófisis y regularán la producción de la hormona del crecimiento. Si es que esta fuese estimulada, liberará la hormona del crecimiento, ya va a producir esta hormona del crecimiento y esta hormona va a actuar indirectamente a través de la estimulación hepática de ciertos factores de crecimiento. Es decir, esta hormona del crecimiento va a ir a nivel hepático y a nivel hepático se van a producir distintos factores de crecimiento que van a ejercer su efecto en los distintos tejidos, ¿ya? Tales como los huesos, músculos, grasa y cartílago. Sin embargo, si la producción hormonal de la hormona del crecimiento se ve alterada, esta puede generar distintos tipos de alteraciones, ya dependiendo de la etapa del ciclo vital en donde ocurre, ya sea en la niñez como en la adultez. Si existe un déficit en la niñez, nos encontramos con la alteración del enanismo hipofisiario, un exceso en la niñez gigantismo y un exceso en la adultez acromegalia. En esta imagen podemos ver primero la acromegalia, ya que es una afección que ocurre ya en personas adultas, donde ciertos tejidos aún son activos y responden al aumento de la hormona del crecimiento, ya como son las manos, los rostros y también los pies. Por lo tanto, esos son los tejidos que se van a ver estimulados y van a crecer. Ya como se ve en esta imagen, ya que esta es una persona famosa y más conocida por su afección con la acromegalia, ¿ya? Y de hecho es como la persona con que se basa un poco el personaje Shrek, ¿ya? Una película bastante conocida, que a muchas personas les gusta bastante, donde si ustedes pueden ver, Shrek tiene manos muy grandes, un rostro también grande, por lo tanto lo más probable y en conclusión podríamos decir que Shrek es un personaje que tiene acromegalia, ¿ya? Tiene mucha hormona del crecimiento. Sin embargo, si hablamos de etapa en la niñez, nos encontramos con el enanismo y gigantismo. El enanismo ocurre cuando existe un déficit hormonal del crecimiento, específicamente en edades tempranas, ya donde las personas pueden llegar a crecer 1 metro aproximadamente, 1,20 m. Sin embargo, en esta edad, con esta afección, con esta alteración, se mantiene la proporción corporal, es decir, tanto la cabeza como las piernas, como los brazos, como los pies van a ser pequeños, ¿ya? Ninguna parte del cuerpo va a tener, no se va a ver alterada, sino que va a ser una alteración en general. Sin embargo, esta alteración, este enanismo puede ser revertido, obviamente si se detecta de manera oportuna y si se trata con hormona del crecimiento humano. Y por otro lado tenemos el gigantismo, que son excesos de hormonas del crecimiento en etapas tempranas, también en la niñez, ¿ya? Lo cual la persona puede llegar a crecer más de 2 metros aproximadamente. Pero también mantiene una proporción del cuerpo normal, ¿ya? Es decir, todo el cuerpo va a ser mucho más grande. Luego tenemos las hormonas tiroideas, ¿ya? Estas hormonas em, cumplen distintas funciones, ¿ya? Aumentan el metabolismo basal, generando calor, bueno, finalmente generando una regulación de la temperatura corporal, estimula también el desarrollo y maduración del sistema nervioso, regula el crecimiento corporal,
ya que también estimula el crecimiento, o sea, el efecto de la hormona del crecimiento, ¿ya? Y como vimos, em, estas dos hormonas tienen un efecto hormonal sinergista, es decir, se potencian entre sí. Aquí tenemos la regulación, ya también con feedback negativo. Y tenemos el hipotálamo, quien va a producir esta hormona hipotalámica, TRH, que irá a estimular la hipófisis para que la hipófisis produzca la TSH, ya es la hormona tiroestimulante, que irá a la tiroides para que la tiroides produzca las hormonas tiroideas, ya que son la T3 y la T4. Esta hormona, la T4, se produce en mayor cantidad, sin embargo, la T3, eh, la que tiene mayor afinidad con el receptor en la célula. Por lo tanto, ahí internamente existe una conversión de T4 a T3 para que ejerza su efecto. Y por lo tanto, como esta está regulada a través de un feedback negativo, si es que estas se ven muy estimuladas, irán a regular, a mandar señales tanto a la hipófisis como al hipotálamo para que éstas detengan su producción y por lo tanto nivelar y equilibrar las distintas hormonas tiroideas, es decir, buscan finalmente la homeostasis, que sería el equilibrio del medio interno. Aquí es donde se encuentra la tiroides, ¿ya? Y a continuación vamos a ver distintas alteraciones, como son el cretinismo, el hipotiroidismo y también el hipertiroidismo. En el cretinismo, como bien dijimos anteriormente, ciertas alteraciones van a depender de la etapa del ciclo vital. El cretinismo es cuando existe un déficit en la producción de hormonas tiroideas en etapas tempranas, ¿ya? Por lo tanto, se va a generar una detención del crecimiento esquelético y también el desarrollo mental. Por lo tanto, vamos a tener a alguien muy pequeño y también con alteración cognitiva. Luego tenemos, bueno, y obviamente al ser en etapas tempranas, se puede revertir si es que está obviamente detectada de manera oportuna, con hormonas, ¿ya? Tratamiento hormonal. Por otro lado tenemos el hipotiroidismo, ya que cuando en etapas ya adultas tenemos un déficit de hormonas tiroideas, va a haber un metabolismo lento, por lo tanto, al ser un metabolismo lento, la persona va a tender a subir de peso, va a tener una temperatura corporal baja, por lo tanto la persona va a ser menos activa, como también tienden a tener mucho más frío, ¿ya? También presentan mixedema, que es cuando existe una hinchazón en la piel, especialmente a nivel de la cara y manos. También pueden presentar dificultad para pensar con rapidez y el bocio simple, que como ustedes ven en la imagen que está acá, existe ya un crecimiento de la tiroides. Ya este se ve estimulada, generando este bocio simple. Por otro lado tenemos el hipertiroidismo, que es el efecto contrario, cuando existe un exceso de hormonas tiroideas. Por lo tanto, va a haber un metabolismo acelerado, la persona va a tender a ser delicada, va a presentar taquicardia, es decir, mayor frecuencia cardíaca, mayores palpitaciones ya del corazón, una temperatura superior a la normal, por lo tanto tienden a tener calor, ¿ya? Tendencia a transpirar, nerviosismo, irritabilidad y el bocio exoftálmico, perdón, que es aquel condición que genera una prominencia de los glóbulos oculares y que es una afección autoinmune finalmente, ¿ya? Como se ve en esta imagen, los glóbulos oculares. Luego tenemos la calcitonina y la paratormona, que son dos hormonas antagonistas, es decir, cumplen roles opuestos. La calcitonina es una hormona producida a nivel de la tiroides y la paratormona una hormona producida a nivel de la glándula paratiroides, ¿ya? Aquí encontramos la estructura, ¿ya? La glándula tiroides y en estas zonas de acá, en los lóbulos laterales de la glándula tiroides, encontramos las glándulas paratiroides, ¿ya? La guía podrán visualizar en más detalle dónde es que se localiza esta glándula tiroides. Entonces, frente a un alza de la concentración de calcio,
se va a estimular la producción de calcitonina por parte de la glándula tiroides. Esta calcitonina cumple un rol hipoglicemiante, es decir, lo que va a buscar es disminuir los niveles de calcio frente a esta alza. ¿Y cómo lo hará? Mediante la calcificación ósea por parte de los osteoblastos. Los osteoblastos son células propias del hueso, ¿ya? Que lo que van a realizar en particularmente esta alza es estimular la calcificación ósea. Es decir, este calcio que se encuentra en la sangre lo llevarán al hueso calcificándolo. Y de esta manera van a disminuir el calcio en la sangre. Esta regulación también se puede hacer al nivel de la absorción intestinal, como también reabsorción renal. Por ejemplo, frente a esta alza de la concentración de calcio, van a disminuir la absorción intestinal de calcio, ¿ya? Porque si tenemos mucho calcio a nivel sanguíneo, no les sirve al organismo seguir absorbiendo calcio a nivel intestinal y por lo tanto también van a disminuir la reabsorción renal de calcio. Sin embargo, si existe una baja concentración de calcio en la sangre, la hormona que se va a estimular va a ser la hormona paratiroidea, ¿ya? O paratormona, como quieran denominarla. Esta cumple un rol hipercalcemiante, es decir, van a aumentar el calcio de la sangre mediante distintos mecanismos, tales como la resorción ósea. Pero las células quienes generan esta resorción ósea son los osteoclastos, ¿ya? Así es como se le denomina. Estimulando la resorción ósea, por lo tanto van a liberar este calcio, desmineralizando el hueso, y por lo tanto este calcio a nivel óseo va a ir directamente hacia el torrente sanguíneo. Como también pueden estimular la absorción intestinal de calcio, como también aumentar la reabsorción renal de calcio. ¿Ya? Todo esto con el fin de lograr niveles óptimos de calcio a nivel sanguíneo. La glándula suprarrenal se encuentra dividida por distintas zonas, tales como la corteza suprarrenal y la médula suprarrenal. En ambos lugares se producen distintas hormonas. Por ejemplo, en la médula se produce adrenalina como noradrenalina. Y en la corteza, dependiendo de la zona celular, es que se producen distintas hormonas. La corteza suprarrenal está compuesta por el mineralcorticoides, glucocorticoides y los andrógenos corticales, que son 3 zonas celulares. Sin embargo, la única que está regulada por el eje hipotálamo-hipófisis es el cortisol. Como pueden visualizar, el hipotálamo es aquel que va a producir esta hormona hipotalámica CRH que irá a estimular a que la hipófisis produzca la ACTH que irá directamente a la corteza suprarrenal para que ésta produzca cortisol. El cortisol, por lo tanto, también va a ser regulado a través de un feedback negativo, donde frente a su alto estímulo irá directamente a la hipófisis e hipotálamo a través de señales, ¿ya? Que enviará señales para que estas glándulas dejen de producir sus hormonas respectivas y por lo tanto se nivelen la producción de cortisol, ¿ya? Que es una hormona estimulada en etapas de estrés. Las últimas hormonas que veremos serán la insulina y el glucagón, hormonas producidas por el páncreas, ya que se encuentra en esta zona, ya contigua al estómago, cercana al intestino y todo este sistema digestivo, y aquí se encuentran anatómicamente sus partes. Este páncreas está formado por distintas células y que finalmente tendrán como función mantener la homeostasis de la glucosa en sangre, lo cual vamos a denominar como glicemia. Este páncreas, como dijimos, está formado por distintas células, tales como las células beta que van a producir insulina, las células alfa que producirán glucagón y las células gamma que producirán somatostatina. Sin embargo, la somatostatina es una hormona inhibidora de la hormona del crecimiento, pero que en esta clase veremos mucho más detalle la insulina y el glucagón. El glucagón es una hormona hiperglicemiante y la insulina una hormona hipoglicemiante, ¿ya? Cuando existe un nivel bajo de glucosa, este nivel bajo de glucosa va a ser sensado, por lo tanto va a enviar señales al páncreas para que el páncreas produzca glucagón. Este glucagón va a ser secretado por las células alfa del páncreas, ¿ya? Quien irá a estimular a que el hígado descargue glucosa al interior de este glucógeno hepático para
restablecer los niveles normales de glucosa en sangre, ¿ya? Es decir, finalmente todo este mecanismo es con el fin de restablecer los niveles, pero este glucagón lo hace aumentando la glucosa en sangre, ¿ya? Llegando a niveles normales. Por otro lado, la insulina, con este rol antagonista, ya que cumple un rol opuesto al glucagón, frente a los niveles altos de glucosa, se enviarán señales al páncreas para que éste produzca insulina, ya que será secretada por las células beta del páncreas. Sin embargo, lo que va a realizar la insulina es estimular para que las células tomen esta glucosa de la sangre, ya guardándola en su interior y por lo tanto normalizando los niveles de glucosa en sangre. ¿Ya? Normalizan la glicemia, pero lo hacen mediante una función hipoglicemiante, ¿ya? Frente al aumento de esta glicemia. Esta es una tabla resumen de la insulina y glucagón con el lugar de síntesis, como vimos anteriormente, el órgano sobre el cual actúa, ya que la insulina, si bien actúa en casi todas las células del cuerpo, principalmente lo hace en el hígado, músculo y tejido adiposo, ya que son aquellas células las que van a guardar esta glucosa en tales órganos, y el glucagón también, ¿ya? A nivel hepático como también del tejido adiposo. Aquí encontramos el mecanismo de acción, ya donde la insulina promueve la captación y almacenamiento de la glucosa. Sin embargo, el glucagón lo que hace es favorecer la movilización de glucosa para estimular la degradación de este glucógeno, ¿ya? El glucógeno, como vimos en las clases de biomoléculas, es aquel polisacárido que está conformado por distintas unidades, ¿ya? De glucosa que van a formar distintas cadenas formando este polisacárido, ya que está compuesto por estas moléculas simples. Por lo tanto, este glucógeno va a ser esencial para poder nivelar los niveles sanguíneos. Ya eso lo vamos a ver en la actividad hepática, ya que la insulina, la actividad hepática que tendrá va a ser la glucogenogénesis, es decir, va a generar el glucógeno, es decir, va a tomar esta glucosa sanguínea y la va a unificar para que forme glucógeno, ¿ya? A nivel hepático, muscular, como habitualmente donde podemos encontrar el glucógeno. Es decir, vamos a formar glucógeno. Sin embargo, el glucagón cumple un rol opuesto, es decir, la actividad hepática que va a tener es la glucogenólisis. Es decir, este glucógeno que se encuentra a nivel hepático muscular lo va a degradar. Y al degradarlo vamos a obtener distintas moléculas simples que van a ser la glucosa, que irán al torrente sanguíneo nivelando los niveles de glucosa en sangre. Y el efecto corporal finalmente el almacenamiento de glucosa en las células para formar este glucógeno y en el glucagón va a haber una liberación de glucosa desde el interior de las células, es decir, vamos a degradar este glucógeno para obtener esa glucosa. Cuando estos niveles de hiperglicemia se mantienen de manera sostenida, es que se genera esta enfermedad muy conocida, ya tanto a nivel de Chile como a nivel mundial. Esta enfermedad denominada diabetes mellitus, ¿ya? El cual corresponde a un síndrome orgánico multisistémico y crónico. Ya hablamos de cronicidad cuando esta enfermedad se va a mantener el resto de la vida, ya desde que se diagnostica hasta que se fallece, ya que la diabetes no tiene una cura previamente tal, sino que simplemente se regula a través de hábitos alimentarios, como también con fármacos, ¿ya? Como la mayoría de la población ya adulta. Importante también prevenir este tipo de enfermedades a niveles tempranos y durante en general todo el ciclo vital, ya a través de una buena alimentación, realización de ejercicio, etc. Hay distintos tipos de síntomas de la diabetes, entre ellos podemos encontrar la poliuria, la polidipsia, la polifagia y la pérdida de peso. La poliuria es cuando existe una excesiva producción de orina debido a la incapacidad de los propios riñones de poder reabsorber el agua. Por lo tanto, existe un mayor estímulo de la orina. También se puede encontrar lo denominado glucosuria,
es cuando en la propia orina existen niveles de glucosa. Y esto es señal de que existe una mala regulación de la glicemia y que ha mantenido en niveles muy elevados la glicemia, ¿ya? Es decir, un diabético presenta una hiperglicemia sostenida, descompensada, no se ha regulado, no está tomando los fármacos, está comiendo de manera eh, no adecuada, que se va a presentar estos niveles en la orina con glucosuria, ya glucosa en la orina, ya que no es normal. Por otro lado, la polidipsia, cuando existe una sed excesiva, polifagia por hambre excesiva y pérdida de peso, ¿ya? Estos son síntomas o signos frecuentes en los diabéticos, sobre todo al inicio de la enfermedad, ¿ya? Pero que bien, cuando están con farmacología y el tratamiento adecuado, es que ya dejan de presentar estos síntomas. La diabetes, como dijimos, se caracteriza por la alteración del metabolismo de los hidratos de carbono, ya los carbohidratos, específicamente la glucosa, proteínas como también lípidos, ¿ya? Es decir, distintos metabolismos en el organismo, por lo que genera una hiperglicemia sostenida. Existen dos tipos de diabetes, la diabetes tipo 1 como también la diabetes tipo 2. Como bien sabemos, en situaciones normales, frente a la elevación de la glicemia, de la glucosa en sangre, esta insulina se va a unir a la célula y estimulará la entrada de la glucosa al interior de la célula. Por lo tanto, disminuirá los niveles elevados de glicemia en sangre, llegando a niveles normales. Sin embargo, existe una diabetes tipo 1. Diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune donde el mismo organismo destruye las células beta del páncreas. Por lo tanto, no tenemos células que produzcan insulina. No hay insulina. Por lo tanto, la glucosa no va a tener el estímulo para poder ingresar a la célula, generando esta hiperglicemia sostenida. Por lo tanto, tales pacientes con diabetes tipo 1 necesariamente deben inyectarse insulina exógena. ¿Y quiere decir esto? Insulina exterior que finalmente no produce en el organismo, ¿ya? Por eso se deben inyectar esta insulina. Inyectándose logran llegar a los niveles normales. Y es frecuente que se dé en población juvenil. Y por otro lado tenemos la diabetes tipo 2, la cual se genera también una hiperglicemia, ¿ya? Sin embargo, ocurre que esta hiperglicemia también llega a ser sostenida en el tiempo, por lo tanto, esta insulina va a cada vez producirse más, siempre va a estar estimulada a tal nivel de llegar a un punto en el cual los receptores ya no van a poder ejercer efecto en esta insulina, ¿ya? La insulina ya no tendrá efecto en la unión de estos receptores. Por lo tanto, la glucosa, frente a esta alteración, no podrá ingresar a los tejidos y por lo tanto generará una hiperglicemia. En este caso, sí hay insulina, solo que no está siendo bien utilizada. Por ende, en este tipo de diabetes, el tratamiento ya es mucho más específico, dependiendo también del tipo de diabético. Ya hay distintos fármacos que van a promover esta disminución y normalización de la glicemia. Por lo tanto, esta enfermedad también podemos mencionar que es frecuente en población mucho más adulta y que generalmente es ocasionado por malos hábitos de alimentación, de sedentarismo, de obesidad y sobrepeso. De ahí la importancia de la prevención de este tipo de enfermedades, ¿ya? Así que ojo con la diabetes, cuídense mucho, alimentense bien y a realizar ejercicio, ya que si bien en estos tiempos es difícil, eh, siempre es importante cuidarse en cualquier contexto dentro de lo que se pueda. Finalmente, cuando hablamos de hiperglicemia, como dijimos anteriormente, la glucosa, como va a estar en niveles muy elevados, va a comenzar a eliminarse, pero a través de la orina. Ya es tanta esta hiperglicemia que va a ser eliminada a través de la orina, lo que se va a conocer como la glucosuria, ya que es lo que mencionamos anteriormente. La glucosa ejerce un efecto osmótico
que quiere decir que va a arrastrar el agua, porque ya tenemos tanta glucosa, va a arrastrar esta agua también y va a aumentar el volumen de la orina, ¿ya? Así es como se produce la poliuria, ¿ya? Solo por el alza de glucosa que arrastra el agua. Y esta poliuria, al presentar una excesiva producción de orina, ¿ya? Va a generar un aumento de la sed, ya que las personas van a comenzar a eliminar todo este líquido corporal, generando este estímulo de sed para poder hidratarse finalmente. Bueno, eso fue la segunda cápsula de la clase de hormonas. Espero que les haya gustado. Eh, Cualquier duda para aquellos que son del grupo 8, no olviden mencionarlo en el foro de la página del aula virtual, y aquellos de las otras secciones preguntarlo a sus respectivos profes voluntarios, ¿ya? Espero que se cuiden mucho, que estén bien en sus casas y les mandamos mucho ánimo en estos tiempos. Así que ánimo con el estudio. Muchas gracias.